pero tú sabes que siempre estas complicidades eh, no se limitan, digamos, por temas de orden virtual, todo lo contrario, como que se Mm. fortalecen. Así que 1.000.000 de gracias por la invitación. No, súper. Bueno, algo comenté en breves palabras a la gente, digamos, tu labor como coordinador del archivo fotográfico de la Universidad de Concepción, pero yo siempre le pregunto, la primera pregunta para el entrevistado es que se presente, que hablen un poco de quién es Claudia Rizaga. Comentar un poco a la Eh, gente que no te conoce, que está viendo este espacio. Buena pregunta, buena pregunta. No sé si tengo la respuesta certera. Bueno, yo me formé, como tú sabes, en la Escuela de Arte de la Universidad de Concepción, ¿verdad? Pero tuve también un paso por la Universidad de Chile donde eh, entré en el terreno de la fotografía, estudié fotografía en la Chile, pero finalmente no me titulo en la Universidad de Chile. Digamos, me vengo a trabajar al Diario El Sur Ujú. de Concepción el año 94 y estuve ahí 4 años y luego ya terminé mis estudios de pregrado en la U de Conce y ahí comenzó esta suerte como de encuentro casual, diría yo, con los archivos, que tiene una base familiar bien importante. Yo esto siempre lo comento porque en realidad tú tratas de entender por qué esa especie así como de obsesión con el material de archivo. Hay una curiosidad ahí que es eh, muy intensa de pronto y muy afectiva también. Y eso tiene que ver con mi historia familiar, básicamente, ¿sí? Ya te la contaré más adelante, pero bueno, yo entro a la Universidad de Concepción, egreso del pregrado y en ese proceso eh, me encuentro con un material de archivo que pertenece a Biblioteca Central, específicamente a Salas Chile, fotografías, estoy hablando de fotografías, era un universo más o menos importante de imágenes que estaban, digamos, conservadas en primera instancia y ahí surge la idea, junto a una amiga muy querida, Roxana Torres Rosell, ¿verdad? Que es ahora la directora subrogante del Museo de Historia Natural, así como de ver cómo nos apañábamos un poco para echarle para adelante Mucho con este cariño a tema de... Roxana, que va a haber respuesta a Sí. entrevista. Así que, Bueno, ahí comienza un proceso que ya va a cumplir, no, ya cumplió 19 años, el archivo del próximo año mm, cumple 20 años, o sea, es una suerte como de ya de eh, hijo mayor, ¿verdad? mm. Así que bueno, eso. Después hago mis estudios de magíster en arte y patrimonio también en la universidad y ahora me aventuré con el doctorado en historia. Así que en eso estamos en este minuto poniendo esfuerzo y corazón. ¿M? Y siempre, por supuesto, el archivo ahí presente, es como el epicentro de cualquier acción que yo emprenda también académicamente, siempre. ¿M? Eso Claro, como y una el presentación así, como de pedigrí. súper. Y bueno, 20 años justamente el El archivo se próximo nos año. viene próximo año y que además es interesante porque es un archivo que igual es inagotable, o sea, si bien hay un control del material que se ha logrado recopilar del archivo fotográfico, documental de la universidad, siempre aparece algo nuevo, siempre hay nuevas interpretaciones, yo creo que sí, es inagotable lo que te brinda la fotografía también. Y eso lo hemos conversado varias veces, de que en una foto, más Sí. allá de las cosas de la Universidad de Concepción o un archivo institucional, estamos hablando que es un archivo también de Concepción, o sea, de la vida social de Concepción, de la vida intelectual de Concepción, de la arquitectura justamente, que es un tema que aparece con fuerza en el archivo fotográfico. Y cuando llega, ¿cómo de algún modo te empiezas a acercar al archivo fotográfico UDEC? ¿Cómo hace ya 19 años surge toda esta dinámica con Roxana y los inicios, digamos, del Mm. archivo UDEC? Y otras personas más también que me han Y muchos más, acompañado claro. en este proceso, Lorena Iaconi, Alan Hetz, ¿verdad? También, digamos, Mm. colega tuyo, Carolina Tirado, Andrea Echeverría, antropóloga, etcétera. Hay una serie de personas entrañables que han acompañado, digamos, este proceso en el archivo. Mira, yo quisiera hacer dos comentarios importantes Adelante. respecto del tema. El primero es una aclaración, ¿sí? Cuando uno habla de archivos, eh, el enunciado puede prestarse como para una interpretación más elemental que tiene que ver con la idea de que tú tienes un lote de documentos
que están En guardados, una digamos, en bodega. algún lugar, en un rincón, una bodega, lo que sea, y eso per se constituye archivo, ¿verdad? Porque, bueno, un conjunto documental es un archivo, pero en realidad cuando yo menciono, digamos, el archivo fotográfico, me estoy refiriendo a una unidad específica que se dedica a la gestión de documentos de archivo, ¿verdad? Es una especie de microinstitución al interior de la universidad que trabaja sobre la base de unos ciertos procedimientos de organización que se suscriben a ciertos estándares, etcétera, y eso permite tener una orgánica gracias a la cual estos documentos de archivo, que son preferentemente, digamos, por su data, documentación histórica, estamos hablando en el caso del archivo fotográfico de fotografía análoga, ¿sí? Eso permite que tú puedas generar una suerte como de hábitat apropiado para la gestión de esa documentación, cuyo objetivo estratégico es que finalmente pueda estar accesible y pueda ser consultada, en el caso del archivo fotográfico, tanto por la comunidad universitaria como por, digamos, usuarios y usuarias externos, ¿verdad? Esa distinción es súper importante porque es poco conocido el trabajo de archivo, ¿sí? Esto de decir que tú eres archivera o que eres archivero es como raro, así, ¿y eso qué es? ¿A qué se dedican ustedes? Tenemos una aproximación más clara respecto de lo que significa el trabajo en biblioteca, ¿sí? Entonces, esa aclaración es como lo primero que quiero hacer. Y lo segundo que te quería comentar, si entendí bien tu pregunta, que tiene que ver con cómo me aproximo yo a este lugar que ya cumplió 19 años, ahí sí que amerita la historia. A mí siempre me ha encantado eso desde chica, ¿sí? Eh, Oír historias, ¿sí? Y las historias que primero oyes son las historias familiares. ¿Sí? Y muchas veces en la inmediatez y el tráfago del día a día, como que tú piensas, pucha, no hay suficientes historias sobre mi familia, me gustaría conocer más a mis familiares desde esas perspectivas que ya son imposibles, así como de habitar en conjunto, ¿verdad? Hablar sobre su pasado, qué les gustaba cuando eran jóvenes, en fin. Particularmente ahí yo tengo un tema con mi abuela materna. Eh, Mi abuela Nora, así se llamaba mi abuela, era una mujer tremendamente aplicada, pero muy hermética, ¿sí? Era muy cariñosa conmigo y me cuidaba muchísimo, ¿sí? Pero la verdad es que yo a mi abuela la conocí solo en esa dimensión de abuela. Yo no tenía idea quién había sido mi abuela en su juventud ni nada por el estilo. Y cuando mi abuela falleció, mi mamá me entrega un maletincito, que bueno, tu generación tal vez no debe ser muy conocido el término, pero esos maletincitos se llamaban neceseres. Sí, Sí, sí el lo neceser conozco. era un maletín de viaje que usaban las Claro. señoras cuando se iban en tren o en fin, cuando viajaban a cualquier lugar, ¿verdad? Me dice, mira, como tú estudiaste fotografía, esto te puede interesar, esto es de tu abuela. Y cuando yo abro ese neceser y me encuentro con un montón de fotos, algunas que yo conocía porque yo había estudiado en un colegio que tuvo mi abuela, pero muchas de ellas no. Entonces, a través de ese juego de mirar las fotos, empiezo a dimensionar así como el conocimiento de mi abuela desde otro lugar. Ahí me adentro en otra vida, ¿verdad? Que era una vida desconocida y que en el fondo yo podía escudriñar solo a través de las imágenes. Y ahí se me produjo un tema súper como intenso con la potencia de esa información que finalmente quedó trunca, quedó como a media. Si bien las fotos pueden tener una diversidad de interpretaciones posibles y tienen un valor en sí misma, ya sea por lo tecnológico que hay ahí, ¿verdad? Por los formatos, etcétera. Pero como yo estaba tan comprometida con ese tema, decía, chuta, aquí hay una historia que yo, en el fondo, tengo que construir en base a otra lógica práctica, ¿verdad? No sé, preguntarle a mis tías y activar desde ahí esos como ejercicios de memoria, ¿verdad? Que te permiten ir entendiendo quién fue, en este caso mi abuela, en otro minuto. Eso fue súper como pregnante para mí. Y yo creo que ahí eso me despertó una especie de obsesión. Después yo me transformaba como en una
especie de copuchenta en cualquier lugar donde yo veía que había un álbum fotográfico, en la casa de algún amigo o amiga, en la casa, qué sé yo, de algunas personas a las que conocí en algún minuto, y así como girar el álbum fotográfico para mí era como ir a ver, no sé, una película así fantástica. Entonces cuando me encuentro con estas fotos, en la universidad se suma otra cosa, porque tiene que ver ya con mi formación en la Chile, ¿verdad? Con ese como valor agregado que tú le atribuyes eh, a la fotografía, no solo como técnica, sino que también como lenguaje. Y ahí yo me di cuenta de que en realidad mi camino iba por ese lado. O sea, más que persistir en ser fotógrafa, yo persistí en este camino de querer escudriñar fotografías, así como para entender cuál es el relato que hay ahí. ¿Sí? Y bueno, 5.000 fotos de la Universidad de Concepción, tú comprenderás que son un privilegio, como para tratar de Absolutamente. entender cómo se teje, también, digamos, desde una mirada más cotidiana y fragmentada también, pero cómo se teje de una mirada más cotidiana, una historia de la universidad contada a través de la imagen. Entonces, por ahí empezó la obsesión que se transformó en trabajo. Una Pero historia es contada a buenísimo. través de la imagen. Qué linda Sí, frase, pues. ¿eh? Una historia contada a Mm, través de la imagen. Porque al fin y al cabo la fotografía tiene eso, y qué bonito conocer justamente, por eso me gusta hacer estas conversaciones, porque es importante ese tema personal que también de algún modo desemboca y que genera, ujú, despierta esa reacción en poder trabajar ciertas cosas, que en tu caso fue la fotografía, por ejemplo, que te llegaste en ese ser mm, maravilloso con información documental familiar, pero que al fin y al cabo es más que familiar, estamos hablando de elementos, fotografía, mm. cómo te despierta ciertas cosas, que eso es importante destacar también para la gente que está viendo este espacio, que tiene en sus casas fotos, que tiene en sus casas registros de su historia familiar, que mucha gente, me acuerdo que nos hablamos con la Roxana, de cuánta gente botaba a la basura las fotos o se deshacía de los negativos, o qué sé yo, y Sí, súper bueno, es que atendido. mira, a medida que tú trabajas con imagen en general, digamos, pero en particular trabajando con fotografías históricas, Claro. em, tú te das cuenta de que la imagen tiene una pregnancia tan intensa que es capaz de despertar una infinidad, así como de reacciones posibles. Es decir, así como hay una fotografía que en algún minuto te recuerda un mal momento, ¿verdad? No sé, es incluso así como llevándolo a un extremo medio caricaturesco, ¿verdad? Cuando tú tienes una fotografía de alguien a quien quisiste mucho y te traicionó, y tú decides así como en un acto como de depuración, tomar esa fotografía y romperla, atribuyéndole, digamos, una carga medio mágica o medio anticipatoria que tú dices, bueno, ese juego está siempre instalado dentro de estas imágenes, ¿no? Y así como eso también, otras de las perturbaciones interesantes, y quiero usar el término desde un punto de vista positivo, es que claro, tú también de pronto mediatizas mucho aquello que estás viendo en una imagen, ¿sí? Y te olvidas de un montón de elementos que están ahí, digamos, presentes, pero que no son evidentes y que en el fondo te obligan a pensar la fotografía de otra manera también. O Exactamente. sea, yo tengo en mis manos un recurso tecnológico, ¿verdad? Que en este caso puede ser, no sé, una placa de vidrio negativa, puede ser, qué sé yo, una fotografía en soporte papel, pero de un periodo, digamos, más remoto y que por lo tanto tiene otras características. Y tú dices, bueno, aquí en mis manos yo tengo un resabio tecnológico súper importante. Esto me habla de un momento en que la fotografía significaba esto, digamos, dentro de la vida social y que además se producía en base como a ciertos procesos que, bueno, por supuesto, a medida que el tiempo avanza, van tornándose obsoletos, etcétera. Pero también nos olvidamos de otra cosa súper importante, y es que esos resabios de cultura material no se hacen solos. Alguien hizo esa foto, ¿m? Alguien produjo esa serie, alguien trabajó en algún minuto para la universidad desempeñando esa función de ser fotógrafo o fotógrafa y decide como emprender un camino de registro
que dependiendo de las habilidades y del conocimiento del medio fotográfico, van a ser registros más interesantes desde un punto de vista técnico, pero también temático. Entonces tú empiezas a darte cuenta de que cada imagen que tienes en tus manos es un mundo de información, ¿verdad? Y que esa mediatización que solemos hacer, centrando como todo nuestra valoración, sobre todo en temas en temas así como formales, es decir, bueno, esta es una persona, este es un niño, este es un edificio, este es el arco, esto, o sea, eso que tú tienes en tus manos es un documento que tiene muchos otros niveles de información que son importantes. Y esos niveles de información son siempre discutibles, son siempre debatibles, son siempre actualizables. Y ahí está lo sugerente de esto. O sea, te, te planteo así, digamos, un ejemplo también muy elemental. Si yo te dijera a ti, mira, tengo 50 fotografías y me gustaría que tú a partir de esas 50 fotografías armaras un relato sobre la Universidad de Concepción, si es que pensamos en fotos específicamente de la Universidad de Concepción, y ese relato tú lo vas a componer de distintas formas. Y esas mismas 50 fotografías se las puedo pasar a alguien más y va a construir otro relato. Y así sucesivamente. Entonces también esta dimensión interpretativa, ¿verdad?, que tiene que ver con nuestra memoria, con todos nuestros universos simbólicos asociados al espacio, al lugar, al tiempo, son como elementos que entran en juego. Y eso es también muy importante y muy potente. Y esa es la razón por la que yo creo además que estos archivos históricos en particular, en una universidad como la UD Conce, que bueno, ya cumplió 101 años, ¿verdad? Son, son fuentes de información que deben estar accesibles digamos, a nuestros usuarios, usuarias, a quienes estén interesadas y interesados. Por supuesto, Claro. ese acceso no significa que un día llegue un contingente de personas a pedirme que yo les muestre las fotos en vivo y en directo. Para eso es que media la gestión archivística, ¿verdad? Para eso es que median los procedimientos de organización que están basados en estándares que siempre van a garantizar el adecuado resguardo de los originales, que en muchos casos son únicos, o sea, son documentos únicos, no existe, digamos, otra réplica, en otros casos sí hay. Eso es un punto, el adecuado resguardo de los originales, pero al acceso a la información que ese material contiene. Yo creo que eso tiene que ser y tiene que propender en la medida de que sea pertinente, material que, digamos, se integra a la categoría de dominio público o suscriba a la categoría de dominio público. Porque Luis, Claro. esa es nuestra memoria documental, ¿sí? Exacto. No solo de la institución, la tuya, la mía, en fin, la de un montón de personas y, en fin, que están interesados en así como comprender los relatos de este territorio, ¿verdad? En el que vivimos, en el que cohabitamos. Y por eso yo siempre lo digo majaderamente, es así como, es como, ¿cómo se dice? Cuando tú tienes una frase cliché, ¿sí? Yo digo, yo siento que los archivos son espacios de interacción social, deben ser, ese es como esa es la vía, ese es el fortalecimiento. Una consulta sobre, por ejemplo, cuando llega al archivo, digamos, a este grupo de profesionales e interesados por el tema, ¿cuál fue la primera colección? ¿Cómo empieza, digamos, a darse forma el archivo? Tengo entendido que hay unas cosas, piezas de hasta la Chile, Sí, habían otras cosas. sí. ¿Cómo digamos, se va armando? La colección con la que se inicia esta trayectoria del archivo fotográfico es la colección de Salas Chile. Sí, colección Salas Chile, que como yo te decía, eran aproximadamente 5.000 documentos fotográficos que estaban organizados en carpetas, en un Cardex antiguo, y que estaban, digamos, descritos en términos generales o distribuidos en base a temas generales,
que por supuesto tenían relación fundamentalmente con la universidad. Había ahí también algunos documentos que tenían que ver con otras temáticas, pero preferentemente era material relacionado con la U. ¿Mm? Y ahí es que empieza el proceso y ahí, bueno, con el entusiasmo uno logra cosas, de a poco pero las logra. ¿Sí? Con ese entusiasmo y junto a Roxana de querer ver qué podíamos hacer, es que nos ponemos en contacto con el Centro Nacional del Patrimonio Fotográfico y partimos así muy tímidamente, ingenuamente, con un par de fotografías en, en la cartera para ir a conversar con quienes saben finalmente. Esa fue una recomendación muy importante que me dio Hernán Rodríguez, ¿sí? Un investigador súper importante en el ámbito del patrimonio fotográfico aquí en Chile. Me dijo, mira, si tú no sabes qué hacer con esto, tienes que juntarte con quienes sí saben qué hacer. Y esas personas que sí saben qué hacer están en Santiago, ella se llama Ilon Casilac, ella es la directora del Cenfoto, y ve para allá. Y ahí empezaron así como los círculos virtuosos, ¿verdad? De ser integradas a proyectos que impulsaba Cenfoto y empezar a darle forma a a este, eh, a este sueño, a esta voluntad de poder darle un lugar apropiado a esos documentos para garantizar su adecuada gestión. Eso fue lo primero. Después se fueron sumando distintas colecciones. Siempre se me olvida el número de colecciones que tenemos, pero bueno, ya hay facultades, direcciones, vicerrectorías, y bueno, también una cosa muy importante, donaciones. ¿Sí? Tenemos varias donaciones que estamos esperando poder integrar formalmente también al archivo. Para eso falta formalizar también la existencia del archivo, porque nosotros somos un proyecto todavía, un proyecto de 19 años. ¿Sí? Entonces, para poder darle pertinencia jurídica a todos nuestros procedimientos, necesitamos que el archivo se cree por decreto, ¿sí? Y estamos así como esperando, muy esperanzada en que eso pueda ocurrir, porque eso perfecciona los procesos también, ¿sí? Claro. Y ya no es solamente archivo fotográfico, o sea, también se han encontrado con material, estamos hablando de películas, por ejemplo, Sí, cartas, documentos de no necesariamente, y de fotografía no necesariamente en película negativo, sino también daguerrotipos. Se han encontrado con claro. varias cosillas más allá de lo que usualmente uno podría pensar en fotografía. Sí, bueno, yo te decía que esa dimensión tecnológica de la fotografía es súper importante igual. Hay una historia muy potente, hay un relato que también que es importante conocer, ¿verdad? Claro. Eh, la dimensión tecnológica, tal cual, así como que la concebimos hoy, siempre es muy inmediatista igual. Aquí hay una tremenda trayectoria. Entonces, para nosotros igual es importante establecer ese contenido, ¿verdad? Ahí, claro, tenemos formatos siglo XIX, tenemos un par de daguerrotipos, por lo tanto tenemos así como un principio de origen tecnológico y bueno, entre medio hay otras cosas, no es demasiado, pero sí hay. ¿Mm? ¿Te Y recuerdas? dígame, porque me ¿Te olvidé lo que recuerdas es. la primera imagen del archivo que más te impactó? Así como que, wow, así. Sí, tú lo mencionas y yo así pero hice clic al tiro. Es una foto, sí, es una foto, digamos, en soporte papel de las bibliotecarias de la Universidad de Concepción, cuando la Ujú. biblioteca universitaria estaba en la calle Barros Arana, contiguo, digamos, los edificios contiguos al teatro Concepción Sí, antiguo, teatro viejo, y que eran, digamos, dependencias administrativas. Y claro. son unas fotos así como entre fantasmagóricas y así muy también indefinidas en términos espaciales. O sea, tú ves a esos personajes impecables en sus escritorios, pero estamos hablando, imagínate, la universidad se funda en 1919, ¿verdad? O sea, es un margen temporal importante.
y tú dices, bueno, esto puede ser en cualquier lugar, ¿no? Estas señoras se ven tan así como pulcras y dedicadas y así como dispuestas a hacer la foto. Y esto puede ser, no sé, puede ser en Europa, no sé, puede ser en fin, en cualquier lugar, ¿no? Y eso me impresionó mucho siempre, porque tenía una cosa medio ficticia, así medio cinematográfica, Sí, así como perturbadora. Esa es la que más recuerdo. Y otra en que Enrique Molina Garmendia, en 1892, aparece en una fotografía, que era una fotografía de una compañía de bomberos en Chillán, y él, digamos, era un hombre, digamos, muy delgado, muy larguirucho, aparece ahí como entre medio de los, del grupo de bomberos. Y eso también me pareció así como, como, como singular. ¿M? qué Claro, ahí estás increíble. mostrando las antiguas dependencias de la biblioteca, donde estuvo Biblioteca Central, ¿sí? Mira, esto es súper lindo que lo hayas mencionado, Claudio, porque Mm, esta página tiene un vínculo con este edificio. Creo que alguna vez lo conversamos. Esto estaba en Barros Arana, como bien dices tú, en Barros Arana ujú, 1060, 1080, al lado del Teatro Concepción, que estaba, actualmente está en Mall del Centro. La referencia claro. bastante burda que estoy diciendo, pero para que la gente se ubique. Y este edificio, cuando lo demolieron en el año 2004, ese hecho de la demolición fue el que dio origen a esta página. Y de hecho estas conversaciones Imagínate. hicieron como una celebración de los 16 años de historia arquitectónica de Concepción. Así que todo, digamos, Mm, está relacionado. Qué lindo cómo se van dando las cosas justamente. sí, Y mira, aprovecho de comentarte que hay una fotografía, que es una foto que está en proceso de donación, entregada por Francisco Arias, un joven ay, comunicador audiovisual y amigo del archivo también, ¿sí? Un chico extremadamente entusiasta y aplicado. Y Francisco entregó una fotografía del proceso de demolición, que es una fotografía bastante inédita, ¿sí? Cuando vi eso y cuando escucho tu relato me acuerdo de esa foto. es Es que fue un bien, momento bien difícil la demolición tanto del teatro como también del edificio, digamos, de Barros Arana 1060, que es el que uh-huh, estábamos comentando justamente, que a mí en lo personal me impactó porque de niño para mí fue como un palacio, como un castillo, digamos, claro. bien importante. Entonces cuando veo la demolición justamente fue como, no, tengo que hacer algo. Así que decidí armar una página en GeoCities, caída de carne absoluta, un Fotolog, otra caída de carne, y eso después derivó a lo que hoy en día es historia arquitectónica. Hay un tema que Mm, tú mencionaste hace ya unos 15, 20 minutos, tiene que ver con las personas que están detrás de la ejecución de una foto. O sea, cuando tú hablas de archivo fotográfico, también estás poniendo en valor las personas que trabajaron sacando la foto, revelándola, el oficio, digamos, de la fotografía. Y el archivo ha realizado varios proyectos en torno a eso. Tú has estado, digamos, detrás de varias iniciativas, tanto de fotografías del archivo como también lo que fue, por ejemplo, la fotografía de Quirós, que fue uh-huh, David Quiroz Villagra. sí, que fue algo precioso. Pero como el tiempo avanza, y nos encanta conversar, quiero llegar a una mujer que tanto para el archivo como para ti ha sido, yo creo, fundamental. Yo creo que tú sabes de quién estamos hablando. Sí. Bueno, esos son los misterios del archivo, ¿no? Porque así como yo te comentaba que estas fotos de las bibliotecarias tienen esa cosa, digamos, medio, no se me ocurre en este minuto el término, digamos, pero una cosa tan sugerente, ¿m? Por un lado y tan misteriosa por otro, Ujú. eh, que te provocan así como esta especie como de obsesión, ¿verdad? De volver a mirarlas, en fin. Bueno, para no extralimitarnos en el tiempo, decirte que no solo yo, sino que junto con Roxana y con Lorena Iaconi, que ahora vive en Alemania hace ya bastante tiempo, desde el inicio reparamos en que había una producción particular ahí entre medio de los documentos, ¿verdad? Que era la producción de la fotógrafa María Stalford. Por suerte Stalford, que llegó de Alemania a Chile en 1959, se había formado como maestra de fotografía en Berlín y tenía, bueno, toda una escuela y toda una tradición detrás.
Stalford tenía el rigor suficiente como para dejar registro de su trabajo, entonces ella timbraba las fotografías que le pertenecían, habían algunos álbumes, en fin. Y como los tres personajes que emprendimos esta aventura del archivo originalmente, Lorena, Roxana y yo, estudiamos licenciatura en arte, no era necesario insistir demasiado entre las tres en que aquí había una perspectiva y una calidad visual distinta. ¿Sí? Claro. Entonces, a partir de ahí es que, bueno, lo conversamos muchas veces, pero después el destino nos llevó a cada una a distintos lugares. Y, y claro, cuando yo entro a hacer el magíster en arte y patrimonio a la universidad, estimo que es tiempo de poner cabeza y corazón para ver de qué se trata todo esto y cuáles son los alcances estéticos, ¿verdad?, del trabajo de Stalford, más allá de la cuestión funcional. ¿Mm? Y bueno, ahí se inicia un camino. Y se inicia un camino que, bueno, lleva a conocer este archivo, a conocer los registros de esta fotógrafa, y yo creo que hasta a ponerte en el lugar de ella, en el sentido de que tú caminas por el campus todos los días, entonces son los mismos lugares que ella conoció, que ella recorrió. Entonces el ojo también de María Stalford era bien particular. Y de algún modo han salido hartas cosas en torno a ella. Bueno, está el tema académico por parte de tu tesis, ¿cierto? De tu trabajo en el magíster, la labor del archivo, pero muy recientemente se publicó un álbum. Sí. Y ahí colaboró Sí. un amigo muy querido de Historia Arquitectónica de Concepción, un gran Alexander, amigo mío, sí. Y Alexander. pucha Sí, que colaboró, y pucha que colaboró un montón. Alexander es patrimonio de esta ciudad totalmente. Sí, y haciendo su tesis de magíster también, así que También fue justamente. todo un apañe, sí, que se agradece enormemente. Bueno, sí, sí. Lo que pasa es que hay una deformación profesional, en el buen sentido del término, aquí. O sea, es imposible que el trabajo de Stalford pase inadvertido. En segundo lugar, hay otra cosa que también se valora muchísimo y que yo creo que es parte de la belleza de este trabajo, y que en este caso viene de la mano de quien aparece mencionada al principio del álbum, la señora Verónica Ben, sí, que, bueno, fue profesora de la Universidad de Concepción, ella fue profesora de la Escuela de Enfermería, y bueno, ella un día nos escribe un correo y nos ofrece este álbum que María Stalford le regaló a su padre, médico también y profesor de la Universidad de Concepción. Y bueno, por ahí tú debes haber visto un video en que ella dice que ella piensa que el álbum de Stalford debe estar en el archivo fotográfico. Y la verdad es que cuando eso llega, como que se cierra un ciclo importante respecto de dar forma a, al trabajo, no es dar forma al trabajo, sino que es dar forma a un relato visual que sin lugar a duda es, yo diría, referente dentro de lo que ha sido el registro del campus universitario. ¿Sí? Estamos hablando digamos, de fines de la década del 50, puede que haya fotografías de, digamos, inicios de la década del 60, pero sin duda aquí hay una narración, ¿verdad?, que nos habla de dos niveles al menos que yo creo que son importantes, ¿verdad? Una que tiene que ver obviamente con el desarrollo del campus, que es muy importante, pero la que a mí me interesa tiene que ver, o a la que a mí me interesa complementar es la que tiene que ver con esa dimensión de autoría que hay detrás de todo esto. Y aquí yo voy a plantear una cosa que es parte como del cierre de las reflexiones de mi tesis, y que dice más o menos así, como las canciones. La historia de la fotografía local es la historia de las instituciones y no la de los fotógrafos y fotógrafas que han trabajado para ellas. Con esto lo que quiero decir es que en realidad esta mediatización a la que estamos acostumbrados, lo dije hace un rato, hace que nosotros rápidamente olvidemos que detrás de esa narración, detrás de ese relato visual, detrás de esa serie, de esa síntesis que hay ahí,
hay un ojo, y no solamente un ojo, digamos, sino que, digamos, una concepción del mundo que es la que está haciéndose cargo de estos registros. Y en ese caso ahí la escuela de Stalford es innegable. Entonces son dos como caminos paralelos, no sé si me explico, ¿verdad? Claro, Una cosa es el tema, eh, que visto desde esta otra perspectiva que te digo yo, puede incluso ser un pretexto, ¿verdad? Para dar curso a un proceso interpretativo que tiene que ver con la capacidad creadora y creativa de Stalford. Claudio, en ese Eh, sentido, antes de seguir hablando, para quienes no conozcan, para quienes no se manejen en el concepto o mm. en la figura de Stalford, ¿a qué te refieres con la escuela de la Stalford? Bueno, María Stalford estudió fotografía en Berlín. Yo no sé, porque espero alguna vez poder llegar a su, digamos, ciudad de origen, Wiesbaden, para ver si es que hay algunos indicios sobre ella, porque ella la verdad es que desapareció y reflota solo, digamos, en documentos fotográficos y en algunos documentos textuales. Eh, Ella se tituló de maestra de fotografía en 1935, si no me equivoco. Entonces, yo a lo que te invito es a ponerte en contexto un poco respecto de cuáles eran los movimientos artísticos que, bueno, antes de la Segunda Guerra y posterior entiendo que también, porque la Bauhaus, por ejemplo, todavía existe, Mm. son así como las escuelas visuales o las escuelas artísticas que están influenciando la formación de los artistas en ese minuto, no importa la disciplina que sea, ¿verdad? Pero en este caso hay una dimensión estética que asocia fuertemente el trabajo de Stalford a la escuela de la nueva objetividad alemana, ¿sí? Entonces ahí hay un principio como de tradición artístico visual, porque bueno, la nueva objetividad tenía como distintas como vertientes, ¿verdad? Eh, pero es a eso a lo que me refiero cuando hablo de escuela. Aquí hay un ojo ilustrado, no sé cómo llamarlo y no sé si ese es el mejor concepto, ¿verdad? Sí, Eh, es un ojo bien particular. En el caso de la mm, arquitectura, por ejemplo, la gente lo pudo ver, yo creo que estamos proyectando el álbum, que después vamos a dar las coordenadas para que la gente lo pueda visitar. Eh, el edificio, por ejemplo, no está directamente expuesto, tiene ciertos matices, hay árboles, hay elementos mm, que filtran un poco la mirada, que no dan justamente de golpe y porrazo para ver el arco. Y esta foto a mí me encantó, porque se ve justamente el edificio medicina, tú ves estos árboles que rodean, digamos, el encuadre fotográfico, pero tú también alcanzas a ver el fondo, que es la antigua universidad, digamos, de la escuela dental, y estos automóviles que igual son parte de esa misma cotidianidad de aquel mm, entonces, cuando los automóviles entraban al campus universitario como prolongación de Janiqueo. Entonces, claro. claro, hay un ojo aquí, hay una aproximación del paisaje, digamos, y de poder captar a través de la Mm. fotografía una escena particular que va más allá de la institución. Me sorprendió ver en este álbum tanto enfoque en los tomos de los jardines. Sí, Eh, bueno, ella siempre, siempre utiliza el elemento natural como un elemento formal que le permite ir dialogando así como con estas otras estructuras, ¿verdad? Más densas, más pesadas, más geométricas, que son artificiales además, ¿verdad? Ese contrapunto entre lo natural y lo artificial es algo que ella utiliza siempre. esta Fíjate foto que igual es muy interesante. otra cosa que yo te quería decir respecto de su forma de trabajar, tiene que ver también con el contexto histórico, no solamente con su formación de oficio y su formación estética, sino que también hay un momento en que Stalford desempeña su labor, que es un momento bastante dramático, en este caso, ¿verdad? Que es el momento pleno de la Segunda Guerra, digamos, y sobre todo de la emergencia del nazismo en Alemania. ¿Mm? Y ahí también hay otras vertientes que tienen una carga ideológica importante. Bueno, hay una fotógrafa y cineasta muy conocida, ¿verdad? Leni Riefenstahl, Ah, por que supuesto. fue mano derecha de alguna manera así como del equipo editorial eh, de Adolf Hitler, ¿verdad? El triunfo, siempre se me olvida cómo se llama
se llama esta secuencia que hizo El triunfo de la voluntad, creo, que hizo durante las Olimpiadas en Alemania, que son, digamos, hay imágenes muy famosas, ahí estamos hablando de material fílmico, ¿verdad? Ella acompañó mucho, o sea, ella construyó de alguna manera la agenda del Tercer Reich desde un punto de vista visual. Aparte, hay un tema interesante tanto de este álbum como el resto de las fotos de ella, que le coincidió su visita con estas transformaciones urbanísticas del campus. Sí. O sea, esta foto es muy, muy interesante de destacar respecto a que aquí está, digamos, esta vía que hoy en día para nosotros es muy tradicional caminar por ahí para llegar, pero hay un Claro. bosque. Una tremenda... Sí, claro, no, es otro paisaje. Yo te puedo contar una infidencia. Alexander, mientras documentaba foto a foto, son varios, son como 36 fotos, hizo un proceso de edición, digamos, justamente con estas imágenes más otras, para unirlas y crear una vista panorámica de esa porción del campus, ¿verdad? De todo lo que fue el proceso de remodelación del sector del foro abierto. Entonces me dice, oye, no lo pude resistir, no lo pude resistir. Chuta, se cayó esto, perdón. No lo pude resistir y utilizó un programa especial, entonces fundió las fotos y logró armar así como una panorámica espectacular. Yo espero poder compartirla en las redes sociales del archivo, así que te voy a contar para que la comparta, porque te entrega así como un panorama general que es realmente notable. Hemos vuelto, estamos en plena conversación del álbum de María Stalford, este maravilloso trabajo que se realizó, además de mostrar la fotografía, con todo un trabajo de descripción donde colaboró Sí. Aristóteles Bustos, que Pedro Martínez también, diseñador. Yo quería preguntar, ¿quiénes también colaboraron para dar los créditos también? Sí, bueno, mira, en realidad hubo una colaboración más amplia, ¿no? Colaboró Javier Ramírez, quien hizo el contacto con la Dirección de Servicios de la universidad, donde ahora está trabajando Alexander, Pedro Martínez, diseñador gráfico que trabaja en el Centro de Formación de Recursos Didácticos de la U, a mis colegas también, Isabel Bustos y María Ignacia Seguiel, por estar siempre pendiente. Y debo también agradecerle mucho a mi marido, porque en estos tiempos de reclusión, César Miller me ayudó un montón con otros procesos editoriales. No sé si viste el video que hay que describe ya más el álbum. Bueno, todo ese chasquilleo fue al interior del hogar. Y mira, debo también agradecerle a Karen Jara, que es la directora de la biblioteca, porque yo digitalicé este álbum en tiempos de pandemia ya declarada, entonces tuve que pedir permiso para entrar a la biblioteca y digitalizar el álbum rápidamente y hacer el proceso de edición acá. Así que es un círculo virtuoso más o menos grandote, y ahí es donde están las historias sabrosas. En algún minuto eso también hay que contarlo y transmitirlo. Y esa es la riqueza y la belleza del trabajo de archivo igual. Claro. Oye, estas fotos maravillosas, además de Sí. mostrar el campus, también muestran la construcción de lo que actualmente conocemos como barrio universitario, todo este barrio que rodea el campus universitario. Acá, esta fotografía me encanta contemplarla porque se ven todas las casas que se ven alrededor, obras de arquitectos como Luz Sobrino, como Guillermo Caulen, etcétera, y al fondo se ve la población Alessandri, que es la calle Chorrillos, donde digamos, y hay que rumbo directo hacia lo que actualmente es la Agüita de la Perdiz. Sí, fíjate, son fotos bastante inéditas, ¿eh? Estas yo no las había visto hasta que llegó el álbum. Comprendo. Wow. Y estas, por ejemplo, que son ya, que muestran la construcción de los edificios metálicos que fueron tan característicos de esa imagen del campus universitario desde la década, finales de la década del 50 en adelante, que cambiaron radicalmente la imagen de del campus y de la misma lectura de la universidad. Ya no están estos edificios pesados, estos edificios antiguos, que son maravillosos y que te cuentan la historia de la arquitectura de la ciudad, pero ahora hay una nueva visión de la arquitectura mucho más liviana, en torno al acero y al vidrio, que es la mano de Eduardo. Bueno, David Stitkin, personaje fundamental dentro de de lo que ha sido, digamos,
la historia, diga, la mitad esta foto quedó pendiente. La historia a mediados de siglo de la Universidad de Concepción. Sí, sí. Y esta fotografía es bien interesante, la que apareció en el álbum de María Stalford. Sí. No sé si quieres referirte un poquito a esta foto. Sí, bueno, también es una fotografía bastante inédita, una perspectiva, ¿verdad?, desde la Plaza Perú hacia la diagonal, en que al fondo se atisba el edificio de tribunales, ¿verdad?, que era además un edificio que todavía estaba en proceso de construcción. Hay una fotografía de Stanford justamente de ese edificio que no está en el álbum, digamos, ni en el catálogo, que es corresponde a una toma hecha post terremoto del 60. Creo que un par de meses después del terremoto. Y claro, ahí todavía también eran edificios que estaban en plena faena, ¿no? En pleno proceso. Y siempre Wow. ese contrapunto que es tan interesante entre esta ciudad moderna y estos resabios, digamos, así como entre rurales y neoclásicos, que estaban ahí siempre como conversando, ¿no? Bueno, y otros estilos me imagino que ustedes conocen bien, pues yo ahí me declaro, eh, digamos, no completamente informada, pero eso es Claudia, así. mucha gente pregunta ¿cómo pueden ver este álbum? ¿Cómo pueden acceder a esta visualización? Que vayan a Facebook o a Instagram del archivo fotográfico y está disponible para que lo puedan revisar cuantas veces quieran. Este fue un regalo que decidimos hacer en el marco del Día Nacional del Patrimonio Cultural, que lo fuimos así como soltando de a poquito. Y el día domingo, que fue 31 creo, se publicó con la intención de que justamente esto se transformara en un documento disponible a toda la comunidad o el espectro, digamos, de interesados en estos temas. Fue la liberación de un documento, en realidad, que nos parecía a nosotros importante. Además, la gracia está en que como el campo es un territorio tan habitual para nosotros, este tipo de recursos electrónicos, ¿verdad?, que tienen por supuesto su correlato físico conservado en el archivo, son excusas para una buena conversación que rememore nuestra relación con el campus, que revise, digamos, la evolución del mismo, y que vea la vida en blanco y negro, pero en términos positivos, ¿no? Exacto, por Que vea la supuesto. realidad mediada por el blanco y negro. Mm, Bueno, alguien pregunta el Facebook de quién, el Facebook del archivo fotográfico Universidad de sí, Concepción que estamos sí. Y proyectando, también está en el Instagram del archivo. y también está en Instagram del archivo. Aquí pueden acceder al álbum fotográfico y a todas las novedades también que usualmente brinda el archivo fotográfico de la Universidad de Concepción. Hay mucho registro audiovisual también de las actividades que se han hecho, porque han habido muchas actividades de mediación, actividades de divulgar la técnica, digamos, de cursos de conservación, de generar contenedores. Me acuerdo cuando participé en ese, ¿te acuerdas? Que estuvo la Sí, Sole la justamente. Sole, sí, sí, tan Y divertido. Mm, sí, y mm, muchas otras actividades. Y además está el Instagram, que hay que aprovechar, digamos, las redes sociales actuales para poder compartir esta información. Y lo bueno de Instagram es que se comparten fotos y videos. Aquí podemos ver claro, una selección bien interesante de sí. fotografías. También tenemos un canal de YouTube, pero mira, nuestro sitio web está desactualizado porque estamos en un proceso de ver su renovación, pero dadas las circunstancias actuales, la cosa va más o menos lenta. Pero de todos modos, Mm. ahí hay un icono directo a nuestro canal de YouTube, entonces ahí pueden ver el famoso documental Emelco sobre la Universidad de Concepción, realizado el año 59 por dos grandes cineastas chilenos, Jorge Di Lauro y su esposa Nieves Jankovic, y pueden ver algunos otros Emelcos, como el que está ahí mostrándose, que es una cápsula Emelco del año 58, que es un aniversario de la Universidad de Concepción en el antiguo Teatro Concepción. ¿Mm?
Bueno, la gente sigue comentando, afudec.udec es el Instagram. Pueden también buscarlo como escribir en búsqueda archivo fotográfico Universidad de Concepción y va a aparecer. Así que, y también en Facebook, así basta con que escriban archivo fotográfico Universidad de Concepción y les va a aparecer en ambas redes. Pero además está el sitio web de el archivo fotográfico, que igual está bastante completo. Sí, está un poquito desactualizado, debo decirlo porque estamos en proceso de renovación, pero mira, si tú si puedes avanzar en los banners, abajo hay 3 puntitos y creo que puedes ir cambiando. El siguiente banner, el siguiente, ahí tú puedes entrar, si pinchas ahí, puedes entrar al catálogo en línea que está disponible. ¿Sí? Y eso yo diría que es un recurso que también estamos en proceso de actualización porque tenemos que actualizar la versión de este software y unificar con 2000 nuevos documentos que están ya descritos en el catálogo. Entonces, aquí tú tienes el catálogo en línea y puedes buscar arriba, si tú te das cuenta, bajas un poquito, hay una barra de búsqueda en negrito, ¿verdad? Y en esa barra de búsqueda dice, ay, no tengo mis lentes, no alcanzo. Al lado donde dice Afudec hay una barra de búsqueda y tú puedes buscar por temas que te interesen, a ver si es que pones David Stitchkin, por ejemplo, y seguramente más de alguna foto del rector Exacto, Stitchkin va a salir. Y ahí exacto. vienen las imágenes descritas con su respectiva ficha, su código de referencia en caso de que se requiera consultar, ¿verdad? Ese es un material también que estamos actualizando fuertemente, pero que va de la mano con esto que te comentaba yo al principio, con esta necesidad urgente de dotar de orgánica institucional al archivo para Mm, que estos esfuerzos además se articulen con otros esfuerzos al interior de la universidad, como el que está haciendo Biblioteca Central, a través del archivo de Sala Chile, que estamos hablando de archivo textual. Nosotros vamos a hacernos cargo solamente del material fotográfico y audiovisual, pero material claro, textual hay mucho, que además es un complemento súper necesario como para nutrir la información de las propias imágenes, poder contextualizarlas mejor, etcétera. Y ahí Sala Chile tiene otro archivo que, o sea, otro catálogo montado en este mismo software, Atom, que se llama Archivo Luis David Cruz Ocampo. Sí, pero ahí trabajan fundamentalmente material textual. Lo fotográfico está por este lado. wow, Ahí tú tienes algunos detalles de las actividades que hemos hecho, absolutamente. de mediación con estudiantes del Sí. Liceo Enrique Molina, etcétera. Bueno, Tenemos varios recursos, pero hay que perfeccionar muchos procedimientos todavía. ¿Sí? claro. Y en ese sentido, destaco las labores de mediación que ha hecho el archivo fotográfico, Mm, tanto con el Liceo Enrique Molina, la relación que tenemos con los archivos, o sea, el archivo de arquitectura de el Bio Bio, el archivo de cultura tradicional, la señora Patti, que siempre sí, también claro. es María Chavarría, que tiene que sin ella, digamos, no podríamos hablar de cultura tradicional acá en Sí, Concepción, el Museo de Historia Natural, por supuesto, con Roxana, el Archivo Histórico de Concepción, sí. también, con Armando Cartes, y además otras actividades que aquí tengo en mis manos, algo que fue el 2008, que lo voy a Uh-huh. mostrar ahora por acá porque no está digital, que es justamente el diario de ruta. Ah, Yo soy súper uy, eso, cachero y guardo muchas cosas. qué emoción, no me acordaba. Claro, por supuesto, y que esto fue por una escuela de verano, ¿cierto? Sí, claro, fue parte de un trabajo que hicimos, sí. Eso fue como un primer gesto editorial, que no se ha vuelto a repetir, que podríamos pensarlo, Luis, podríamos pensarlo, ahí por armar una supuesto, cofradía y ver cómo podemos desarrollar estas publicaciones que ahora tienen la gracia de que tú las puedes editar a través de programas virtuales, como lo que hicimos con el álbum. Entonces ya no es una limitación tampoco tener una como primera lógica editorial por ese lado, ¿verdad? Después claro, cuando hayan recursos se imprimirán y serán bellos libros y todo, pero mientras tanto, exactamente, es que ahí la sí, autogestión, digamos, y la iniciativa es muy importante. sí, po, Bueno, el tiempo avanza rápidamente, Claudia, sí, yo te había dicho 50 minutos, nos pasamos, pero chao, a los dos nos encanta conversar. Yo creo que antes de despedirnos, recordar www. La página del archivo es UDEC, afudec. no, punto, www.udec.cl
CL creo, no, es Sí, slash así es. afudec, Slash Afudec, udec.cl slash afudec, sí, sí. sí, Y busquen Afudec, Archivo Fotográfico Universidad de Concepción en Facebook y también en Instagram. Y van a poder sí. sorprenderse con la historia de la universidad, que es a la vez la historia de nuestra propia ciudad, también de muchos Y es otros nuestra procesos que hemos propia vivido historia, y nuestra propia la historia. nuestra, Sí. sí, sí. ¿Algún mensaje que le quiera dejar a la gente que sigue Historia Arquitectónica de Concepción y que algunos que ya conocen el archivo, otros que lo están conociendo ahora, y con respecto a la palabra archivo también en sus propias casas, quienes Mm. tengan fotografías, quienes tengan, digamos, material histórico de sus propias familias, Sí, bueno, lugares, anécdotas? primero, Luis, a ti y a todos los que están siguiendo esta transmisión, desearles lo más elemental, que estén bien, que se cuiden mucho, que es un momento extraño, pero también es un momento en que podemos recogernos eh, desde así como el entorno familiar. Y en ese sentido, amarrando con el tema de los archivos, decir que los archivos familiares son una maravilla, ¿sí? Y que más allá de que podamos constituirlos como tal, son siempre un espacio de encuentro y de diálogo para quienes formamos parte, digamos, de un determinado núcleo contexto familiar. Ahí cito lo que conté sobre mi abuela, ¿verdad? Mm. Las películas familiares, eh, en fin, también son testimonio de unas microhistorias tanto más importantes que la gran historia, ¿no? Así que eso, un abrazo a la distancia a todos y a cuidarse mucho y que esto pase luego para que podamos abrazarnos y juntarnos por ahí a conversar y a tomarnos algo, por supuesto. Por supuesto, es necesario. Eh, Sonia San Martín te mando muchos saludos, dejo unas Ay, palabras un acá beso. en, ¿sí? Bella, Eh, bella, ella es bella. ¿Sí? Voy a leer algunos comentarios. Bueno, llegaron varios saludos. Marcelo Candia, tranquilo Marcelo, vamos a publicar todos los links, siempre se hace eso porque este video se va a editar y se va a subir después a las redes, a Ya. YouTube y a Instagram para mantenerla. Y justamente, y así nos vamos despidiendo de esta primera conversación, esta nueva temporada. El martes llega Pamela Domínguez, que nos va a brindar una visión de la arquitectura moderna del Cerro Sombrero, autora de un libro maravilloso de la arquitectura del Cerro Sombrero y lo que ocurrió en la ENAP. Y el jueves estaremos con Pía Aldana, artista visual que ha Mm, desarrollado una carrera maravillosa en torno a la realización de dioramas y otras piezas sí. maravillosas en torno al color, las formas, la naturaleza, etcétera. Y el sábado estamos con Azócar Catrón, una oficina de arquitectos muy interesante, arquitectos jóvenes que han desarrollado una obra bastante llamativa en torno al paisaje. Con pequeñas sutilezas han logrado modificar y mejorar incluso ciertas cosas del paisaje. Así que bueno, Claudia, muchísimas gracias por No, acceder a gracias esta a ti, Luis. conversación. Sé que quedaron muchas cosas en el tintero. Es que aquí, cosa seria la conversa. Sí. Cosa seria. Yo me acuerdo cuando fui al archivo la primera vez, que fue el año 2006, y andaba como en, conociendo, quería conocer, quería, digamos, establecer, porque me corría de taller porque estaba chato y quería conocer algo distinto. E iba al archivo, y así tuve mi primer contacto, y ahí conocí a Roxana, justamente, Mm, y fue mm, fundamental en nuestra historia. Así que sí. es un saludo muy grande a todos, saludo a César también, y cuídense mucho ustedes también. Sí, tú también. Un abrazo grandote y agradecida y te felicito por esta tremenda iniciativa, por tu rigor, por tu trabajo tan bien hecho. ¿Sí? No, muchas gracias. Son 16 años y en mi página ya está en la adolescencia. Entonces, Bueno, y el archivo ya va imagínate, para yo el ya 18. tengo un hijo de 19, un hijo de 19 y tú estás atravesando la adolescencia. Pero bien, bien, la idea es Exactamente. crecer y avanzar. Un abrazo, que estés muy Un bien. abrazo Muchas muy gracias grande. por la invitación. No, por supuesto. Y se vienen más charlas de archivos. Por P. Saavedra comentó, se vienen más cosas interesantes. Así que nos vemos. Perfecto. Chao a Chaito. todos.